Pues muy buenos días a todos y todas, porque yo espero y confío que también haya hombres escuchando y participando en este importante evento. Muchísimas gracias a Marta Herrera por la invitación, a mis colegas por antecederme y generar esta plataforma que me va a permitir tocar el tema que tiene que ver con el ámbito privado, ¿sí? Ya dimos cuenta de cómo es posible, cómo se lleva a cabo toda esta situación terrible de la violencia, que es que obviamente se agravó, se agudizaron la problemática a partir de la pandemia, pero yo creo que es importante que nosotros nada más reflexionemos, la pandemia no genera violencia, fue el hecho de que el hombre agresor estaba permanentemente en casa, ¿sí? Como bien lo comentó la compañera, porque si no, bueno, pues responsabilizamos a la pandemia, ya se va a terminar y esto va a concluir, ¿no? El tema de la violencia de género, y bueno, puedo hablar de violencia doméstica o violencia familiar, pero no me gusta mucho el término, yo creo que de género, porque como bien lo señalaba la compañera que me antecedió, ocurre tanto en espacios públicos como en espacios privados. Pero voy a hablar justamente de los espacios privados. Iniciamos con dato algunos datos del DIRE, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, las relaciones de pareja particularmente. Aunque, bueno, debido a la pandemia también no estoy segura cuándo se vuelva a llevar a cabo otra encuesta tan importante como esta, en la que participa el INEGI, el INMujeres y otras instancias, ¿sí? Pero con estos datos del 2016, estamos hablando que de los casi 50 millones, casi 47 millones, perdón, de mujeres de más de 15 años que habemos en el país, el 66%, casi el 67%, yo creo que esta cifra se va a tener que modificar a raíz de la pandemia, por eso les comento que no está muy actualizada porque nadie visualizaba que esto no fuera a ocurrir, ¿sí? Bueno, este porcentaje tan importante ha sufrido al menos una modalidad, un incidente de violencia, fuera emocional, económica, física, sexual o discriminación tanto en espacios escolares, laborales, públicos, por supuesto, en el familiar y en la relación de pareja, ¿sí? Y bueno, de ahí estaremos hablando que casi el 44% de estas mujeres han sufrido violencia por parte de la pareja, de la actual o la última pareja, el esposo, novio, en una relación de hecho, ¿sí? o de una expareja, ¿sí? Y bueno, en los espacios públicos, pues también ha ocurrido que han experimentado algún tipo de violencia sexual, que esto se ha modificado ahora con la pandemia porque se ha incrementado el abuso sexual por parte de la pareja, por parte de los padres hacia las hijas, adolescentes, sí, y menores de edad. Así que eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, es cierto que no se habla mucho del tema del abuso y del maltrato infantil de adolescente, pero yo pondría sobre la mesa y discutiría y yo cuestionaría el término de niños y niñas testigos de violencia cuando golpean a su madre. Los niños no son testigos de violencia, están viviendo una experiencia traumática por el hecho de estar recibiendo de frente, están ellos ahí, a veces también son agredidos físicamente. Es una experiencia traumática porque están viendo que están golpeando a su madre y están sufriendo, tiene una respuesta psicofisiológica ante esa situación. Entonces, cuidado con el término, ¿sí? Y bueno, yo creo que para poder entender este tema de por qué los hombres agreden a sus parejas, yo creo que tenemos que revisar dos grandes conceptos. Uno son los roles de género y el otro son los estereotipos de género. Y bueno, los roles de género en esta cultura patriarcal es donde a través de la socialización, ¿sí?, que se reproducen las familias. Ojo con esto. Las familias no generamos hombres maltratadores y mujeres víctimas. Las familias reproducimos, ¿sí?, el sistema de creencias de una cultura patriarcal, porque de repente voltean diciendo, pues es que en esa familia fue donde lo formaron o la formaron, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí se reproducen roles de género, pero bajo esta plataforma de una estructura patriarcal, y ahí es donde aprendemos cómo deben ser los hombres y cómo debemos ser las mujeres, ¿sí? ¿Qué espera la sociedad a partir de nuestro sexo? ¿Sí? Si nació mujer, en este momento no voy a tocar el tema de
de otros temas de identidad, orientación sexual, porque el tema aquí es la relación de pareja heterosexual. No estoy negando que exista violencia entre otros tipos de relaciones, pero me voy a enfocar únicamente a esto, ¿sí? Y en ese sentido, en esta socialización aprendemos y incorporamos diariamente en este proceso cómo debemos comportarnos, a qué tiene derecho un hombre, ¿sí? Y a qué tiene derecho una mujer, culturalmente hablando, porque ahí están los derechos humanos, ¿sí? Y ahí está la ley de igualdad, ya está la ley, hay N número de leyes, ¿sí? La ley de la mujer es a vivir una vida libre de violencia, sin embargo, el tema cultural es muchísimo más fuerte, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, hablando de roles de género, lo que sustenta, ¿sí? Estos roles de género, yo diría esto, distorsionados, son estereotipos. Y que, lo voy a leer textual, son el conjunto de atributos y características que, sin ningún sustento en la realidad, la sociedad asigna a hombres y mujeres basados en prejuicio y producto de una cultura patriarcal, pero en un piso disparejo, es decir, en donde los hombres tienen mayor poder que las mujeres, ¿sí? Bueno, habrá que preguntar quiénes hacen las leyes, ¿sí? ¿Quiénes están al frente de todo esto? Pues sí, definitivamente muchos son hombres, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, ¿cómo influye el rol de género en cómo lo aprendemos? Pues en la casa se reproduce, ¿sí? Me podrían decir que ya hay más participación entre las generaciones jóvenes en cuanto a temas domésticos o en parejas jóvenes, sí, sí hay, pero todavía sigue siendo un porcentaje menor, ¿sí? O de repente puede suceder que algún señor diga, no, yo a mi esposa le ayudo, ¿sí? Le ayudo en las labores del hogar. Pues si dice le ayudo, acuérdense que el lenguaje nos delata. Si dice le ayudo es que implícitamente está diciendo que la responsabilidad es de ella, ¿sí? Le ayudo con el cuidado de los hijos, le ayudo con llevarlos a la escuela, implícitamente. Entiendo que hay roles complementarios, ¿sí? Pero el tema de socialización de los hijos y del cuidado y temas domésticos, pues si todos se ensucian, pues todos tienen que participar y colaborar. Y en ese sentido es donde puede ser la plataforma para una relación equitativa o para unas situaciones de violencia. Por el hecho de que si en esta cultura, debo decirlo, ¿sí? Con estos micromachismos, el hombre dice, no, ¿y por qué vas a decirle a los niños que cooperen si es tu obligación tener la casa limpia? Es tu obligación hacerte cargo de los niños. Entonces, en este tipo de mensajes, pues van favoreciendo que los niños empiecen a tener una postura, una posición privilegiada y las niñas no. Las niñas tienen que ayudar a mamá a recoger la mesa, tienen menos posibilidades de esparcimiento, ¿sí? Que los niños, más allá de lo que la cultura les permite o no, siendo mujeres, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, en la escuela se reproduce también. Acordémonos que según Althusser habla de los aparatos ideológicos del Estado, es decir, que todo ese sistema de creencias de esta cultura patriarcal se reproduce en la iglesia, por supuesto, cualquier que sea la denominación, en la escuela, en el trabajo, en los espacios públicos, y bueno, viene también a repercutir en el espacio privado, ¿sí? Y, y por ejemplo, en los medios de comunicación, generalmente, bueno, aquí en Nuevo León sí tenemos mujeres que ellas marcan la pauta y llevan la pauta en un programa de, por ejemplo, en un noticiero, pero en otras partes del país no. Debo decir que México, y lo sabemos, México no es un país igual, ¿sí? No es un bloque de la una cultura. México son muchos Méxicos, ¿sí? Muchos Méxicos, y en ello tiene que ver mucho la cultura, lo que mencionaba la compañera, el acceso a recursos y demás, ¿sí? Y bueno, porque en el punto 6 hablo, por ejemplo, las tradiciones culturales, que dice, bueno, allá las comunidades indígenas, dice, las mujeres son propiedad de los hombres. Pues cuidado, porque ha habido gente que hace comentarios negativos en relación a se casan y la pareja va a ser propiedad de él. Creo que eso es muy negativo, pero bueno. Y bueno, en ese sentido, los estereotipos se traducen en creencias y van influyendo en las formas de discriminación de las mujeres cotidianamente. Y las van excluyendo y dificultan el acceso, por ejemplo, a la educación, al trabajo, a la justicia y a otros espacios. En el tema de la educación, se le ha puesto un nombre todavía,
desafortunadamente, aun cuando Nuevo León tiene muchas universidades, sí, se espera que la mujer tenga más educación por aquello de que le salga mal el marido, ¿no? Que tenga mayor educación, que tenga estudios de posgrado, porque es un desarrollo profesional que le va a permitir tener un proyecto de vida profesional como se le apuesta a los hombres, ¿sí? ¿Cuántas directoras, cuántas directoras de empresas hay? Ujú. ¿Cuántas mujeres con puestos en altos mandos hay? Incluso estamos hablando de la iniciativa privada aquí en Nuevo León. Bueno, tenemos afortunadamente un ejemplo muy importante con Marta Herrera, pero son pocas, ¿sí? Y no estoy hablando de falta de capacidad. Al contrario, mujeres con muchas tablas, con una currícula muy robustecida, no llegan. Estamos con lo que todavía hablamos del techo de cristal, todavía. Y falta un rato para que podamos eliminar ese techo de cristal. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer en el ámbito profesional? Si se piensa o se percibe el desarrollo profesional de una mujer como algo que en lo que ella se entretenga mientras se casa, ese es un error terrible porque estamos desperdiciando la capacidad potencial del 52% de la población para fortalecer a nuestro país. Hablando de los objetivos del milenio, ¿sí? Y hablando de desarrollo sustentable, si dejamos rezagado al 52% de las mujeres basados en este prejuicio, estamos dejando a México, a nuestro país, en una posición pues limitada, ¿sí? Y bueno, hablando por ejemplo del trabajo, con qué mirada se decide a un hombre sobre una mujer? Pues obviamente van a determinarlo el tipo de, de profesión, ¿sí? Aquí pongo el ejemplo de una obra de construcción. Yo tengo una sobrina, tengo varias sobrinas nietas, porque tengo edad para sobrinas nietas, ¿sí? Que son arquitectas y son jefas y muy capaces. Entonces, de lo que estamos hablando es que esto, cuando se dan las condiciones, las mujeres podemos destacar. Y las mujeres de las generaciones jóvenes, afortunadamente, en algunas ya se están abriendo los espacios, no en todas. En el tema de justicia, yo sé, la compañera habló de todo lo que se debe hacer y de todo lo que se ha hecho a nivel de infraestructura, pero todavía el sistema de creencias, lo debo decir porque yo trabajo con ese tema, todavía hay agentes del Ministerio Público que dicen, señora, ese problema es casi de carácter privado. O todavía hay AMPs que dicen, señora, bueno, ¿usted qué hizo? O sea, ¿usted cómo lo que hizo para provocarlo? Eso ni siquiera se debe cuestionar. Él debe atender a la víctima y no debe de revictimizar. Sin embargo, ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque una cosa es el rol y otra cosa es el sistema de creencias que está operando para que la persona pueda ejercer o no de la mejor manera ese rol o esa función, ¿sí? Entonces, cuidado porque ahí mismo se puede dar un tema de discriminación. Y bueno, ahora sí vamos a hablarte un poquito de perspectiva de género y violencia familiar, ¿sí? Y encontramos, por ejemplo, bueno, ¿qué ideas sostienen la violencia de género? Si vemos esta pequeña diapositiva, podemos a un hombre ejerciendo violencia contra el niño, siendo cariñoso con la niña y la mamá observando, sin voz ni voto, sin voz ni voto. Y por ahí debajo, el bebé, debajo del lugar donde la señora está planchando. O sea, como quiera, aquí con dos funciones, cuidado de los hijos y labores del hogar. Y el señor pues está distrayendo y consintiendo a su niñita, ¿sí? Bueno, esto ocurre, ¿sí? Fíjense, por aquí hay una diapositiva que nos muestra por qué dentro de esas ideas que sostienen que el tema de la violencia de género, encontramos, por ejemplo, que el 90% de las mujeres, ese es un dato de estadística muy interesante, dice, consideran que una pareja debe superar las dificultades y mantenerse unida. Aquí está la mano negra de la iglesia, no importa cualquiera, y la tradición cultural. Las familias, ¿sí? Hijita, como quieres tu marido, es el padre de tus hijos, sí, como quieres buen padre. A ver, vamos a cuestionar. Un hombre que golpea a su pareja y más delante de los hijos, ¿es buen padre? No nada más con que la golpee, es buen padre, por favor. Sí. Un hombre que ofrece ese modelamiento de las relaciones de pareja a sus hijos y a sus hijas, ¿es buen padre?
hay que cuestionar seriamente esto, ¿sí? Y sin Ahora, embargo, perdón la interrupción, nos quedan 3 minutos. sí, lo vamos a terminar, me faltan 4 diapositivas. Yo creo que es importante revisar esto así como que con lupa, ¿sí? Y ahí que encontraremos que muchas mujeres argumentan que porque no son graves sus problemas, porque sus hijos están pequeños, porque dependen económicamente de ellos, que también es una parte de la realidad. Por eso es importante que se desarrollen programas sociales enfocados a empoderar a las mujeres, eh, desde capacitaciones, abrirles oportunidades. La Secretaría de Desarrollo Social ha hecho mucho al respecto, ¿sí? Y bueno, hay ciertos eh, digamos, dichos comunes que circulan en nuestra cultura. Voy a leer nada más alguno de ellos. Dice, por ejemplo, mira cómo andan estos niños, ¿qué no sabes educarlos? Es decir, ella es la responsable. Lo otro dice, te crees mucho porque trabajas, pero aquí mando yo y tú y ahí me atiendes, ¿sí? Y otro que a veces también, acuérdense que el sistema de creencias permea a hombres y mujeres, permeamos, dice, seguro llegó hasta aquí porque se acostó con el jefe. O sea, el tema meritorio no existe, ¿sí? Y bueno, finalmente, ¿qué ocurre si una mujer sale de una situación de violencia? Bueno, pues termina con el abuso y la humillación, deja atrás el miedo y el peligro, restablece la salud, rescata a sus hijos de una vida violenta, adquiere confianza y respeto para sí misma, recupera autoridad, ¿sí? Frente a los hijos, aprende a ser libre y responsable de sí misma, y bueno, vive independiente, ¿sí? Y bueno, deja el aislamiento, entre otras cosas, ¿sí? Quiero nada más presentar dos diapositivas en cuanto a la violencia como experiencia traumática. La violencia de género es una experiencia traumática por definición, ¿sí? Que no nada más afecta emocionalmente. Está demostrado que la violencia, exposición crónica de violencia de género, produce efectos no nada más en la mente de la persona, ¿sí? El miedo, no. También afecta el funcionamiento del cerebro, porque este estado de hiperalerta favorece que se segregue una sustancia que se llama, una hormona que se llama cortisol, y que si se mantiene en el torrente sanguíneo, al paso del tiempo daña, afecta órganos y además afecta el funcionamiento del cerebro, generando al final del día una disminución de las conexiones interneuronales. ¿Sí? Por eso de repente ustedes pueden ver que las mujeres pueden portarse como que lentas, ¿sí? Bueno, tiene que ver con el tema de experiencia traumática. Si una persona es expuesta crónicamente a una situación donde no sabe si ese día la va a agredir tanto, ¿sí? Y que se enfrenta a trauma repetido, crónico y severo, unas grandes palizas, pues obviamente eso va a repercutir en su estado, no nada más de ánimo, en su estado físico, ¿sí? Casualmente, si ustedes escuchan, ustedes pudieran escuchar el discurso de los médicos que muchas veces no saben leer qué es lo que le está pasando, ¿sí? Encontramos aquí, por ejemplo, que aquí está un dibujo de un cerebro que es prestado de la Fundación Vivo, donde dice, por ejemplo, una persona dice, escucho que la pareja llega a casa. La corteza cerebral de nuestro detecta esto, porque está conectada a nuestros sentidos, ¿sí? Escucha los pasos, azota la puerta, y la persona puede pensar, me va a golpear de nuevo, a lo mejor voy a morir. Y empieza a activar lo que llamamos el sistema nervioso autónomo. Empiezan las palpitaciones, a segregar esta serie de sustancias que dañan al cuerpo, dañan al organismo, y entonces hay un costo importante que el sector salud tiene que revisar. El sector salud, cuando va una mujer golpeada, tiene que explorar de manera detenida por qué esta mujer viene en esas condiciones, por qué batalla para hablar, o por qué a la hora de que se le pregunta algo, por ejemplo, la MP voltea a ver si se le autoriza decir lo que ocurrió. Finalmente, quiero aquí poner, por ejemplo, cómo los efectos fisiológicos del estrés traumático debido a la violencia de género, ¿sí? Afectan todo, valga la expresión, nuestro cableado nervioso. Nuestras neuronas terminan por empequeñecerse. Y bueno, aquí explicaron el modelo ecosistémico, todos los factores culturales que pueden ser protectivos o de riesgo, ¿sí? Los factores laborales que hablan, por ejemplo, ya voy a terminar. Bueno, ese es un asunto privado. No.
así como en las dependencias de gobierno hay un área de género, debe de haber en las empresas privadas, ¿sí? Los factores familiares que a veces atrapan a las mujeres o les dan la mano, ¿sí? Las apoyan, las acompañan. Los pares que pueden decir, ay, amiga, pues eso ya pasó, así son las cosas, ¿sí? ¿Y qué hay? Ahí mencionaron nada más para enlazarlo con lo que en la anterior presentación, que debe de haber en una comunidad para que una mujer pueda acudir a un centro comunitario, a un lugar a solicitar ayuda. Y bueno, las políticas y leyes de Estado que afortunadamente contamos con ellas. Salvo la ley de paridad, aquí la compañera Marta Herreras podrá decir que ha sido un reto para las mujeres. La ley de paridad no ha avanzado porque los hombres del Congreso no la han aprobado. Gracias, gracias.